Hola a todos, hoy es martes, 9 de septiembre de 2025 y nuestro amigo John Helmer está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme, Nima. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta antes de que empecemos para ayudarnos a llegar a más gente. John, en cuanto al último ataque sobre Kiev, ¿cuál crees que fue la necesidad de ese ataque y cuál era su objetivo principal? Tuvimos el ataque ruso sobre Kiev y luego una respuesta de los ucranianos en Donetsk y otras regiones. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero, un par de aclaraciones. Los informes que dicen que la parte rusa atacó el gabinete, el edificio del Consejo de Ministros en Kiev, son falsos. Fue un impacto accidental. Las pruebas que citan los rusos, y según mis fuentes, muestran que hubo un impacto accidental de parte de un misil Iskander, y los daños causados al edificio no son consistentes con las cargas normales de los drones rusos, Iskander u otros misiles balísticos. Así que dejemos de lado la especulación sobre por qué los rusos pretendían atacar el edificio del gabinete, porque no tenían la intención de hacerlo. ¿Cuál es la intención? Bueno, el presidente Putin ha dejado claro que si no hay conversación, si no hay avances de los grupos de trabajo para producir términos de acuerdos significativos, lo ha dicho más de una vez en los últimos días, la cuestión tendrá que resolverse por medios militares. Y hemos visto una creciente demostración de la capacidad militar rusa, y es más o menos incierto cuán sostenible o prolongada puede ser. El Estado Mayor lleva mucho tiempo queriendo, y lo hemos comentado antes, la campaña de guerra eléctrica, y desde hace tiempo es un objetivo estratégico ruso dejar a Ucrania sin luz y cortar el suministro eléctrico, de modo que no puedan llegar armas. Los líderes europeos no puedan tomar el tren desde Polonia, cruzando la frontera hacia Leópolis y Kiev, y así sucesivamente. La campaña de guerra eléctrica atacó Tripilska, una central eléctrica, lo que provocó un apagón significativo en Kiev y otras regiones conectadas. Aún no se ha determinado la duración del corte de energía, pero está claro que, después de que el presidente Putin ofreciera al presidente Trump el pasado febrero, durante una llamada telefónica, la suspensión de los ataques a infraestructuras energéticas, la parte rusa efectivamente suspendió la campaña de guerra eléctrica. Desde entonces, la parte ucraniana ha dejado claro que no se siente vinculada por esta oferta y ha atacado refinerías de petróleo rusas y otras infraestructuras energéticas, incluido el oleoducto Druzhba, como señal para Eslovaquia y los países de Europa del Este que reciben su petróleo y gas por esa ruta, de que los ucranianos tienen la intención de dejarla fuera de servicio. Bueno, hay una diferencia significativa en los niveles de daño en ambos bandos, pero hay una escalada considerable por parte de Rusia para mantener los apagones. Así que veo el fin de semana, veo la táctica, la estrategia del Estado Mayor, y mis fuentes también lo ven así, como una demostración de una capacidad militar creciente para forzar la capitulación del lado ucraniano. La tasa de bajas anunciada cada día por el Ministerio de Defensa se mantiene en aproximadamente 1.300. No discutamos sobre la precisión de esa cifra. Vamos a fijarnos simplemente en la tendencia de la tasa, y eso muestra un nivel creciente de operaciones terrestres a lo largo de la línea de contacto, un avance cada vez mayor hacia el oeste, un éxito creciente al cercar a las fuerzas ucranianas restantes, especialmente las unidades Azov, y un alcance cada vez mayor hacia el norte, sur y oeste. Ahora, el Estado Mayor hizo una broma rusa mostrando un mapa en la pared detrás del general Gerasimov durante una reciente rueda de prensa, en el que se podía ver, como todos debían ver, que la región roja rusa iba desde Kharkov en el norte hasta Odessa en el sur. Y eso es, en cierto modo, un sueño para podcasts y redes sociales, para especular sobre lo que significaba.
Lo que significa es una referencia humorística a los objetivos a medio y largo plazo. Así que la parte rusa está demostrando que, si el presidente Trump no logra unas negociaciones serias, ellos van a sostener prioridades. The Russian side will solve its war aims by military means. If the European side aims to put troops on Si la parte europea pretende poner tropas sobre el terreno de alguna forma, como dijo el presidente Putin el otro día en Pekín y luego de nuevo en Vladivostok, se convertirían en objetivos de ataques rusos. La represalia ucraniana es letal para algunos individuos. Su objetivo es mostrar a los europeos que Ucrania es capaz de continuar la guerra, pero sigue siendo una actuación de pinchazo. Sí, los periodistas occidentales pueden decir que alrededor del 20% de la capacidad de refinería rusa puede haber sido destruida, pero en la siguiente frase tienen que admitir que en 7 días, o un poco más, esa capacidad será reparada. Así que esto es lo que queremos decir con una demostración de pinchazo de la capacidad de continuar la guerra por un lado, y la demostración estratégica de que la capitulación ucraniana, la destrucción de las fuerzas terrestres y la capacidad de Occidente para continuar la guerra es la política rusa. That's Russian policy. John, parece que la administración Trump y Occidente, todo Occidente, porque Scott Bessent dijo que van a hablar con los europeos, y tuvimos al representante europeo yendo a Washington para hablar con la administración, están intentando hacer algo con las presiones que quieren ejercer sobre Rusia. Esto es lo que Lutnick dijo sobre la India. Here is what Lutnick said about India. Doesn't yet want to open their market. Todavía no quieren abrir su mercado, dejar de comprar petróleo ruso, ni dejar de formar parte de los BRICS, ¿verdad? Son la vocal entre Rusia y China. Si eso es lo que quieren ser, adelante. Pero o apoyan al dólar, apoyan a los Estados Unidos de América, apoyan a su mayor cliente, que es el consumidor estadounidense, o supongo que van a pagar un arancel del 50%. Y veremos cuánto dura esto. Creo que la pregunta principal sería, ¿va a sacrificarlo todo la India por el bien de una mejor relación con Estados Unidos? ¿Eso está en el interés de la India? The simple answer has been given by Prime Minister Modi. La respuesta sencilla la está dando el primer ministro Modi. La respuesta es no. Y un tipo como el secretario de Comercio, Lutnick, no es un representante serio ni de la política militar estadounidense, que ha cambiado hacia una relación militar estratégica con Pakistán, ni del comercio bilateral. Solo puede reflejar esa noción primitiva de Trump, de que la escalada de amenazas y los ataques militares y arancelarios contra los débiles obligarán a cumplir. ¿Puedo hacer un apunte? Me parece poco informativo para nuestra audiencia hablar de un hombre como Lutnick. Lutnick y Vitkov son portamaletas. Son intermediarios de sobornos masivos y son matones. Los hombres que llevan la bolsa que recoge el dinero después de que Estados Unidos amenaza, intimida y somete a países más débiles o a países que considera más débiles. No hablemos de él. Intentemos mostrar qué es lo débil, qué es confuso y qué sigue siendo fuerte en la alineación de Estados Unidos. Creo que, ¿y por qué India, Venezuela, Irak, Myanmar, Canadá y Suiza son elegidos como objetivos de aranceles? Bien, por un lado, tienes la confusión como táctica estadounidense. Por ejemplo, en el anuncio en la Casa Blanca del cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra, el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor General, un oficial de Fuerzas Especiales y expiloto, dijo muy poco, no se expresa muy bien. Pero enfatizó que el objetivo de Estados Unidos, y lo leeré, estoy mirando el guión que me dio, es el papel de la estrategia estadounidense es claro e inequívoco, lograr la paz mediante una fuerza abrumadora. Recuerdo a todos que el ejército de Estados Unidos puede alcanzar a cualquier adversario en el momento y lugar que elijamos. Eso es dominio de la escalada, intimidación, multiplicador de poder. Te atacaremos cuando menos te lo esperes. Atacaremos a los débiles.
y luego Pete Hegseth tuvo que decir la otra parte de esta fórmula. Señor presidente, dijo en esa reunión sobre el Departamento de Guerra, el Departamento de Guerra, estoy mirando lo que dijo, va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables. Va a luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensa. Máxima letalidad, no legalidad tibia. Efecto violento, no corrección política. Ahora bien, este es el discurso bélico de no perder guerras y elegir objetivos donde Estados Unidos cree tener una fuerza abrumadora. Hemos visto una demostración del ataque estadounidense, y Trump hizo otro comentario, felicitando a Kane por ello, cuando las plantas de procesamiento nuclear iraníes fueron atacadas. Pero no hubo defensa. Atacaron a Irán en circunstancias en las que sabían que no había defensa. Más recientemente, hemos visto la absurda demostración de lo que Kane llamó fuerza abrumadora y letalidad máxima, palabras de Hegseth, cuando Estados Unidos disparó un dron contra una lancha rápida en algún lugar del Caribe, matando a todos los individuos a bordo, supuestamente porque era una lancha venezolana dedicada al narcotráfico. Guerra para ganar. Esa es su táctica militar, con confusión en los objetivos e incertidumbre como activos. Vemos lo mismo en sus políticas económicas. El mismo enfoque de atacar objetivos percibidos como presas fáciles. India con un arancel admitido del 50%. Brasil con un 50%, Canadá con un 35%. Canada for 35%, Switzerland for 39%, although Switzerland got a carve out for... Suiza tiene un 39%, aunque Suiza consiguió una excepción para el oro y los productos farmacéuticos. Su arancel real es de aproximadamente un 2% o 15%. Irak, Myanmar, Serbia. Estos son los objetivos sancionados. Pequeñas piezas, ¿verdad? Ni China, ni siquiera la Unión Europea. Pero acabamos de ver que el secretario de Energía, Christopher Wright, un vendedor de tecnología de petróleo de esquisto, amenazó con que Estados Unidos no impondrá más sanciones secundarias contra el comercio de petróleo, a lo que se refería Lutnick, a menos que los europeos dejen de importar petróleo y gas ruso. Se puede esperar que un representante del sector del petróleo de esquisto en Estados Unidos, se puede esperar que Wright intente utilizar sanciones secundarias para aumentar el precio del petróleo y así hacer que el negocio del petróleo de esquisto, su propio sector, pueda ser más rentable. Pero, de nuevo, ¿qué significan realmente estas amenazas contra los objetivos? Bueno, yo sugeriría, como hemos comentado antes, que la estrategia de Estados Unidos es evitar perder una guerra. En segundo lugar, se trata de secuenciar tanto la guerra económica como las tácticas militares para maximizar el impacto de la superioridad militar estadounidense contra un objetivo que o bien no es capaz de defenderse, no está ofreciendo resistencia o no está preparado para defenderse. Así que hacen estallar la lancha rápida y atacan las plantas iraníes de almacenamiento y procesamiento nuclear. Y esa es la doctrina Trump, su palabra, aniquilación. Ahora bien, esto está ocurriendo al mismo tiempo que la Casa Blanca entiende que nada de esto está ganando votos. Y esto es realmente importante. Puedo mostrarlo, pero no estoy seguro de que nadie pueda verlo, ¿de acuerdo? ¿Qué diré? La aprobación voraz del presidente Trump está bajando. Está empeorando. La aprobación de su gestión de la guerra entre Rusia y Ucrania está cayendo. En otras palabras, todo lo que hemos dicho no está teniendo ningún efecto en los cálculos que son centrales para cualquier Casa Blanca, no solo la de Trump. Quiero decir, yo estuve en la Casa Blanca durante la administración Carter y varios de tus invitados podcasters han estado en otras administraciones, por ejemplo. Craig Roberts, por ejemplo. El cálculo determinante siempre son los votos. El cálculo determinante siempre son las elecciones de mitad de mandato y las próximas elecciones presidenciales. Y la situación paradójica a la que se enfrenta el propio Trump la entiende a medias no la entiende. Pero Stephen Miller, el jefe de gabinete adjunto, sí lo entiende. El problema es que todo este discurso de guerra no está ganando votos, los está perdiendo.
It's not strengthening the MAGA constituency. It's No está fortaleciendo la base MAGA, la está debilitando, aumentando el número de indecisos y haciendo que el resultado en los estados clave parezca débil. ¿Cuál es su respuesta? Militarizar las próximas elecciones. El enfoque de Stephen Miller es el de Trump, aplicar la estrategia exterior a los campos de batalla internos. Washington, D.C., Los Ángeles y Chicago, los centros de resistencia a Trump, ciudades de voto demócrata, están siendo militarizadas. Chicago es la siguiente. Washington y Los Ángeles ya han sido militarizadas. Lo que esto significará cuando lleguen las elecciones de mitad de mandato es un esfuerzo concertado para utilizar al ejército bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, las bandas criminales y el fentanilo. with drug dealing and criminal gangs and fentanyl. All of these myths or ideologies. Todos estos mitos o ideologías se están utilizando para militarizar el campo de batalla interno porque Trump está perdiendo, para asegurarse de que no pierda esa guerra. Ahora, junta ambos elementos y volvamos a tu pregunta. ¿Cómo gobernar para que parezca que estás ganando, pero nunca pierdas? ¿Cómo hacer que tu política exterior parezca pacificadora cuando en realidad es belicista? ¿Y cómo asegurarte de que puedes seguir contando con ganar? Retener y controlar el Congreso, que se perderá si se pierden las elecciones de mitad de mandato, y así preservar tu poder, la jubilación de Trump, la fortuna de su hijo y la de su esposa. Fortunes and his wife's fortunes. All of that has to be preserved before 20. Todo eso tiene que preservarse antes de 2028. Hold in our heads. Así que mantengamos en mente el cálculo frío y racional que hay detrás de todo el discurso, detrás de toda la ideología, detrás de toda la exhibición de armas. Creo que eso ayuda a explicar por qué, cuando ves a Lutnick amenazando de esa manera, fíjate en su dentadura. Sus dientes son demasiado blancos para un hombre de su edad. Estas son personas que actúan de forma performativa, y esta es una política de amenaza como espectáculo, solo que no está funcionando para el electorado crucial que preserva todas sus conquistas, el votante estadounidense. Gains the U.S. voter. John, mencionaste que están intentando evitar perder lo que está ocurriendo en Ucrania, pero a mí me parece que están intentando posponerlo. Y vimos, perdona, no te oí, ¿posponer? Sorry, I didn't hear you. Post on. No escuché el verbo. They're trying to postpone that Yes. instead. Están intentando posponer eso. Sí, porque teníamos la misma mentalidad y la misma estrategia en Irak y Afganistán. Pero la diferencia entre Ucrania y esos casos es que la escalada, el dominio que tenían en Irak y Afganistán, no lo tienen en Ucrania. Rusia tiene la ventaja en Ucrania. Rusia puede hacer lo que quiera. Están desplazándose de Europa a otras regiones. Incluso con su economía, están intentando gestionarlo. Y militarmente tienen el dominio en Ucrania. No sé por qué Estados Unidos sigue intentando posponer lo que ocurre en Ucrania, porque al fin y al cabo no hay nada bueno que salga de eso para Ucrania, y desde luego tampoco para Estados Unidos. No van a obtener nada positivo. For the United States, they're not going to have anything positive. Well, hang on a minute. I mean, I agree with your conclusion. Bueno, espera un momento. Quiero decir, estoy de acuerdo con tu conclusión, pero en el camino hacia tu conclusión, veamos si podemos hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, Rusia no tiene libertad de maniobra. El coste de todas las operaciones tácticas terrestres son rusos que resultan muertos o heridos. Y el presidente Putin es tan sensible como cualquier otro político, y en muchos aspectos más sensible al hecho de que hay un alto coste de bajas por la libertad de maniobra. Y tengamos en cuenta que los ucranianos han contado con fortificaciones de la OTAN y Estados Unidos desde 2014, esos son 11 años, y que el momento de la operación militar especial fue el último minuto antes de que la base de fortificación fuera utilizada por las fuerzas ucranianas y de la OTAN para romper el cerco y recuperar Novorossiya, las 4 regiones. And recapture Novorossiya, the 4 regions. So, what you see is Así que lo que vemos es la capacidad del ejército ucraniano, con una mano de obra y una capacidad de reabastecimiento cada vez menores, para ofrecer una lucha eficaz que inflige costes al lado ruso.
Por eso, el lado ruso debe avanzar lentamente. Y no estoy de acuerdo con quienes, en nuestro mundo de podcast y en la prensa, dicen que el lado ruso puede avanzar rápido. Sí, el lado ruso podría avanzar rápido, pero el coste humano en vidas rusas sería demasiado alto. Y en ese sentido, avanzar lentamente hacia el periodo invernal es la base de la altísima y estable aprobación pública del presidente Putin. También es la base de la altísima aprobación pública rusa hacia el ejército. Son casi iguales. Y tened en cuenta que las mujeres rusas tienen una sensibilidad mucho mayor que los hombres respecto a que Rusia negocie y luche al mismo tiempo. Los hombres tienden a sentir, ciertamente ahora en comparación con enero o febrero, que la confianza que representaba Trump, una alternativa estadounidense que buscaba la paz, ha expirado. La opinión pública masculina rusa es más partidaria de acelerar y terminar el trabajo. La opinión de las mujeres rusas es: agotemos todas las posibilidades de negociación porque vamos a pagar el precio en sangre por la alternativa. Esto tiene que ser una restricción muy importante a la libertad de maniobra rusa. En segundo lugar, el presidente Putin tuvo algunos problemas, creo que debemos dejarlo muy claro, en Vladivostok, al intentar defender que el Banco Central de Rusia mantuviera los tipos de interés en el 18%. Simplemente falló. No puede dejar de defender a Elvira Nabiullina, la gobernadora del Banco Central, a quien volvió a nombrar. No puede defender el tipo de interés del 18%. No puede defender la campaña para reducir la inflación al mismo tiempo que no lo hará, ya que estas políticas están siendo cada vez más atacadas, no solo entre los expertos económicos a los que el presidente no presta atención, como Sergei Glasiev, que fue expulsado del Kremlin, sino también entre el grupo de los oligarcas y entre el sector bancario estatal, como German Gref y Web, y así sucesivamente. Se puede ver la dificultad del presidente en Vladivostok para defender una política interna en la que un tipo de interés del 18% es asfixiante y está ralentizando la economía. Esto se amplifica de manera desproporcionada en la prensa extranjera. No voy a defender su postura, simplemente señalo que el presidente está teniendo un problema con la desaceleración. Así que tiene que, y esta es su habilidad, aunque también una frustración para quienes analizamos las alternativas, tiene que equilibrar. Así que lo que ha hecho es decir, he consultado a todos los expertos. Eso no es cierto. Está diciendo que el Banco Central ha hecho un muy buen trabajo. Eso no se lo cree ni siquiera German Gref, el presidente de Sberbank. Así que la contradicción fundamental con la que el presidente no puede lidiar, controlar la inflación, gestionar la guerra y dirigir la economía, es esencialmente, desde el punto de vista de Glasiev y su grupo de economistas, una función del Estado, y Rusia debe aceptar la planificación estatal. Si eso suena a planificación estatal, si suena a la URSS, si suena a doctrina del Partido Comunista, porque lo es. Por lo tanto, existe un sentimiento muy fuerte por parte del presidente Putin de resistirse a ello. Y sin embargo, mientras repaso las páginas de su discurso en Vladivostok, él quiere apoyar todas las funciones de planificación estatal. El otro día estuvo en el Lejano Oriente y dijo, le cito textualmente, todas estas medidas están unidas dentro del programa estatal a gran escala para el desarrollo del Lejano Oriente. Establece objetivos ambiciosos para la inversión de capital. Hoy en día, en el Lejano Oriente, es el doble de la media nacional. Podría seguir. Se le ve luchando por aceptar que la estrategia estatal requiere más planificación estatal, no menos. Más inversión estatal cuando la llamada inversión privada está fallando o no funciona. Así que dice, vuelvo a citar, se han emitido las instrucciones pertinentes. Espero que el gobierno y nuestros colegas en la región sigan prestando especial atención al desarrollo de pequeñas y grandes centrales hidroeléctricas. The instructions have been given. Does that sound like
Las instrucciones han sido dadas. ¿No suena eso como la planificación estatal de la era del Partido Comunista? Pues sí, lo es. Pero en el acto de equilibrio de Putin, tiene que acomodar a sectores en conflicto. Así que dentro de la economía doméstica que Rusia intenta gestionar, hay conflictos y resistencia a la desaceleración. Y seamos justos, llevar a cabo una política de estar en guerra con la OTAN y Estados Unidos en un campo de batalla en Ucrania, cuando planean expandirse a Polonia, cuando Estados Unidos planea expandirse a Finlandia, y así sucesivamente, y en el lejano oriente y en el sur. Y al mismo tiempo, estás luchando por equilibrar el capital estatal con el capital privado. Capital with private capital. You can't do everything at once. No se puede hacer todo a la vez. En segundo lugar, el estilo del presidente Putin es el compromiso. Un poco de una cosa, un poco de otra. Y lamentablemente, ese tipo de compromiso a veces produce un resultado más adverso que si se hubiera tomado una sola decisión sin combinar opciones. Hablo en abstracto, pero no tenemos tiempo para entrar en ejemplos. Así que para resumir, Rusia no es débil, pero debe acomodar tanto las demandas internas, los distintos sectores internos, como las amenazas externas, y lo hace de manera mucho más honesta y exitosa que cualquiera de sus adversarios y enemigos. Hay que reconocerlo y evaluar el equilibrio. Este es el bando ganador, pero no está ganando rápidamente. This is the winning side, but it's not winning fast. John, when it comes to the other side, you look at John, cuando se trata del otro lado, si miras los países que más importan petróleo ruso, ves la lista: China, India, Turquía, la Unión Europea y Brasil. La administración Trump decidió no enfrentarse a China porque es demasiado grande, demasiado importante para Estados Unidos. Pero me parece que parte del petróleo que va a India y Turquía regresa a Europa. Sí, como producto refinado. Sí, así que parece de alguna manera que la administración Trump decidió que si Europa coopera con ellos, pueden ejercer mucha presión sobre Rusia. No sé si Europa sería capaz de hacerlo. Es muy complicado. Has dado en el clavo con un tema realmente interesante. Vamos a desglosarlo un poco. Sí, el crudo ruso va a Turquía, va a la India, y a veces pasa por refinerías griegas, a veces en petroleros griegos, hacia Europa. Y eso mantiene bajo el precio del petróleo y la inflación para los consumidores europeos, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes hacer el tipo de presupuestos de rearme a los que se han comprometido Alemania, Inglaterra, Francia e Italia si estás en un entorno de alta inflación, en el que tus votantes no pueden conducir sus coches, no pueden calentar sus casas en invierno, y así sucesivamente? Así que los europeos tienen que mantener baja la inflación de los productos energéticos. Estados Unidos está presionando ahora a los europeos para que impongan un nivel de sanciones contra los productos petrolíferos rusos que llegan a través de India y Turquía, porque quieren aumentar el precio del petróleo. Ese sería el efecto. La secretaria de Energía, Granholm, admite que el precio del petróleo de esquisto, el precio del crudo, el precio del gas natural licuado procedente de Estados Unidos, todas las exportaciones estadounidenses a Europa que sustituirían lo que Europa consume actualmente, serían mucho más caras. Así que este impulso hará subir el precio del petróleo, ¿verdad? No solo subirá el precio del petróleo en Europa, también subirá el precio del petróleo en Estados Unidos. Ahora, has visto repetidos intentos de Trump y del aparato de la Casa Blanca, las máquinas de tuitear dirigidas por Stephen Miller. Puedes ver su influencia y su lenguaje en muchos de los llamados tweets de Trump. No pueden lidiar con la combinación de la amenaza de pérdida de vidas estadounidenses si hay tropas sobre el terreno en cualquier parte, junto con el aumento de la inflación en Estados Unidos. Trump presume de lo bien que lo ha hecho frente a la inflación de Biden, así que tiene un problema.
si impone más sanciones secundarias al comercio de petróleo ruso, corre el riesgo de aumentar la inflación del precio del petróleo en Estados Unidos, lo cual es malo para los votos, pero muy bueno para el negocio de petróleo de esquisto del secretario de Energía, Chris Wright. Entonces, ¿qué haces? Pues no haces nada. Presumes mucho. El señor Wright amenaza con que no introducirán más sanciones secundarias, la llamada segunda fase a la que Trump ha hecho referencia, la segunda o tercera fase de sanciones estadounidenses como castigo por su decepción. No lo impondrás, a menos que los europeos acepten dejar de importar petróleo ruso en esta forma. Entonces, ¿a qué equivale realmente la amenaza de sanciones secundarias? Tal como dijiste, Nima, se trata de elegir a los países que Estados Unidos, el señor Lutnick, el señor Wright y los demás consideran mucho más vulnerables que los europeos, y que los chinos son incapaces de contraatacar de una manera que aumente la inflación en Estados Unidos. Es el enfoque de Dan Kane, es el enfoque de Trump, para aniquilar a alguien que consideras débil. Y no funciona así. Así que veamos si pueden respaldar su amenaza a Europa, cuando en realidad la Unión Europea no puede actuar de forma colectiva, y otros miembros de tu equipo del podcast ya lo han señalado. Eslovaquia y Hungría no van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque dependen mucho más que los demás. Por eso los ucranianos están atacando el oleoducto Druzhba. Y en cuanto a la cuestión de qué hacer con Eslovaquia y Hungría, existe una alternativa de Trump que pudiera comprarlos. Bueno, yo no la he visto todavía. ¿Y tú? En cambio, cuando el presidente Putin se reunió recientemente con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, hablaron de este ataque ucraniano a los suministros de petróleo y gas hacia Eslovaquia. Putin dijo, bueno, si eso es lo que te hacen, ¿por qué no respondes? ¿Por qué no cortan sus exportaciones de electricidad a Ucrania? Sería una buena represalia. Parecía casi como si el presidente Putin estuviera dando el mismo consejo al Estado Mayor ruso. Golpeen su suministro eléctrico. Ataquen los puntos donde la electricidad eslovaca, rumana, polaca y de otros países europeos entra en Ucrania para compensar la pérdida de capacidad de generación eléctrica dentro del país. ¿Por qué Rusia, o el Estado Mayor, que sabe perfectamente cómo destruir los puntos de generación y distribución eléctrica, no ha atacado esos puntos de importación dentro de Ucrania? Putin le dice a Fico, no exportes. ¿Por qué no le ha dicho al Estado Mayor, atacad los puntos de importación? Bueno, no son problemas sencillos. Has planteado una buena pregunta sobre el problema europeo. Y los problemas europeos son múltiples. Cada régimen débil no puede permitirse la inflación de los precios del petróleo, y mucho menos antes del invierno, ¿verdad? En segundo lugar, está el problema de Eslovaquia y Hungría, para empezar. En tercer lugar, está el riesgo de inflación interna en Estados Unidos. En cuarto lugar, está la reticencia del presidente Putin a dar al Estado Mayor la luz verde total para una guerra eléctrica total. Y mientras todos hacen esto, hablamos sobre los términos de la negociación, que en realidad no están avanzando en absoluto. He respondido a tu pregunta. Did I answer your question? I hope I did. John, Espero que sí. John, ¿no te parece increíble que Eslovaquia y Hungría, durante la administración Biden, fueran tan vocales sobre lo que está ocurriendo en Ucrania? Pero con la nueva administración, de alguna manera están en segundo plano. No se ven tantos comentarios de estos dos países. Mencionaste a Eslovaquia. Fico fue a Rusia. Luego habló con Zelensky. No veo ningún movimiento diplomático por parte de Eslovaquia. ¿Ves algo más de eso? No lo sé, pero tengo que darte esta advertencia. No estoy en posición de decir mucho sobre la política interna de Eslovaquia, ni siquiera sobre la política interna de Hungría.
En cuanto a los húngaros, solía tener mejores fuentes, pero ya no las tengo. Sabemos que el señor Orbán ha intentado desarrollar su propia relación personal con Trump, tanto antes como después de las elecciones. Pero simplemente debo decir que no sé la respuesta a tu pregunta. No conozco su strategy en húngara y Slovak. I don't know internal Hungarian and Slovak politics well enough. Because part of the delusion I had about Porque parte de la ilusión que tenía sobre Donald Trump y su administración se debía a Orbán. Él decía que si Donald Trump llegaba al poder, pondría fin al conflicto en Ucrania lo antes posible. Eso no fue así. Y los problemas entre Estados Unidos, todo Occidente y Rusia son mucho más profundos que eso. Sí, hemos aprendido eso, al menos a partir de la reaparición de nuevos videos de Vladimir Putin hablando y de documentos reveladores que muestran que la Unión Soviética quería formar parte de la OTAN en 1954, antes de que se formara el Pacto de Varsovia. ¿Puedo? Bueno, déjame, ¿quieres que responda? Primero, sobre el punto de Orbán que mencionabas. Informé, con ayuda de algunas fuentes húngaras en ese momento, que Orbán fue a reunirse con Trump. Mi opinión en ese momento era que Orbán estaba presumiendo y exagerando el alcance de sus conversaciones para hacerse pasar por un actor mucho más importante en Europa de lo que realmente era, con el fin de conseguir más margen de maniobra en las negociaciones sobre las transferencias presupuestarias entre Budapest y Bruselas. Todo ha fracasado, pero no puedo contarte más de lo que ya dije entonces. Pasemos a la interesante cuestión de la propuesta de Vyacheslav Molotov de marzo de 1954, que supuestamente ofrecía que la Unión Soviética podría unirse a la OTAN. Tengo el documento de Molotov delante de mí. Oyentes, si queréis lo pondré en Dances with Bears, o puedes poner el enlace, Nima. Dejemos claro lo que realmente estaba ocurriendo. Por un lado, Stalin estaba preocupado, como debía estarlo, en la etapa muy temprana del gobierno soviético, por la capacidad de guerra nuclear en comparación con Estados Unidos y enfrentándose a un conjunto masivo de planes de guerra que Daniel Ellsberg ha publicado, proponiendo destruir Rusia por completo en aquel momento. Lo que preocupaba al liderazgo soviético era minimizar, reducir o desviar lo que consideraban la amenaza europea de atacar a Rusia, la Unión Soviética y a Estados Unidos. Intentaban mitigar y minimizar la amenaza de guerra. Mitigate and minimize the war threat. And you can see that in this document. Y eso se puede ver en este documento. Al mismo tiempo, en el documento se indica que Molotov estaba pidiendo al Presidium que aceptara que era necesario que la Unión Soviética mostrara flexibilidad respecto a un plan de seguridad europeo, para que las bases internas que creían que existían en Francia, el Partido Comunista y la izquierda, en el Reino Unido, en Italia y en otros lugares, pudieran oponer suficiente resistencia al gasto militar en 1954 para impedir, disuadir o limitar el desarrollo de una fuerza de defensa europea o la expansión de la OTAN. Ahora bien, estamos hablando de 1900 y volveré a la fecha en un momento. Tercer punto, que muestra el documento de Molotov. La Unión Soviética propuso que la China comunista, la China continental, Pekín, fuera invitada al teatro europeo para, por así decirlo, garantizar un acuerdo de seguridad mutuo y recíproco. En cuarto lugar, la propuesta soviética estaba diseñada para reducir las bases estadounidenses en Europa. Esos son los objetivos del documento. Lo que se pensaba en ese momento era que, si la Unión Soviética parecía interesada en discutir la pertenencia a la OTAN, podrían neutralizar la amenaza de guerra. Podrían movilizar la opinión pública interna en Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido en contra de una nueva guerra con Rusia. Pensaban que incorporar a China como observador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aumentaría la influencia rusa. Y finalmente, los soviéticos querían reducir el armamento, la capacidad de fuego y la presencia de tropas y bases estadounidenses en Europa.
Ahora, observemos esos 4 objetivos. ¿Qué vemos? Pues lo que vemos es el esfuerzo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, el 17 de diciembre de 2021, de ofrecer tratados de seguridad mutua y recíproca para Europa, para la OTAN y para Estados Unidos, que son muy similares en intención y objetivo a lo que eran los documentos de 1954. ¿Y qué ocurrió? Pues sabemos que desde el 54 en adelante, los europeos y los estadounidenses descartaron la propuesta soviética de plano. The Soviet proposal out of hand. And exactly the same treatment was given by the Y exactamente el mismo trato fue dado por la administración Biden a las propuestas de tratado de diciembre de 2021 provenientes de Rusia. Así que no es cierto que Rusia, o el presidente Putin ahora, o la Unión Soviética entonces, esperaran ser recibidos en la OTAN. Stalin ya había muerto en el 54, pero la propuesta de Molotov se presentó en los últimos años del gobierno de Stalin. No es cierto que Rusia esperara ser recibida en la OTAN. Por otro lado, era necesario demostrar que la OTAN era una máquina de guerra ofensiva, digamos, o conseguir que los sectores significativos de la izquierda en los Estados miembros de la OTAN se opusieran a ella. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos mucho peor ahora que entonces, nosotros, es decir, todos en Europa. No existe ningún movimiento antibélico en ninguno de los estados. There is no anti-war movement in any of the states. The United Kingdom, France, Germany, they're all... El Reino Unido, Francia, Alemania, todos están ahora comprometidos a remilitarizarse a un nivel que no eran capaces en el 54. Así que desde el punto de vista ruso, desde un punto de vista político, ya no existe ningún movimiento antibélico en ninguna parte. Solo queda Rusia para luchar sola, pero no del todo sola. China, de nuevo, es un aliado. India también, Corea del Norte también. Así que los aliados están ahí, y Rusia haciendo todo lo posible. El presidente Putin está haciendo todo lo posible para ampliar esa alianza con la reunión de los BRICS. Pero aún no se comparan, en términos de fuerza de alianza, con el otro bando. Así que lo que puedo decir es que es útil recordar lo que Molotov ofreció entonces para entender que el pensamiento soviético de entonces no era tan diferente de la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov de diciembre de 2021. Pero el avance de la OTAN contra Rusia es mucho mayor ahora. La presencia militar estadounidense en Europa, en términos numéricos, se podría argumentar que no es tan grande. Pero los términos de la reunificación de Alemania, que Mikhail Gorbachev aceptó, no implicaban la reducción de las tropas estadounidenses en Alemania, uno de los mayores, más insensatos o más traicioneros errores de Gorbachev. Ahora, sabemos por la desclasificación de los archivos de la Casa Blanca, los papeles Blair en la biblioteca Clinton y otros archivos desclasificados, sobre los que he informado en Dances with Bears a lo largo de los años. Sabemos que la administración Clinton siguió presionando para la expansión de la OTAN, y Yeltsin, Boris Yeltsin, entonces presidente, solía estar de acuerdo. Boris Yeltsin, then president, used to agree. He did, but he said his position was... Lo hizo, pero dijo que su postura no era del todo ahora, ni del todo firme, ni del todo pública. Entre las cosas a las que Boris Yeltsin accedió estuvo destituir al primer ministro. Oh, vaya, de repente se me ha olvidado. Primakov. Yevgeny Primakov fue destituido bajo la presión de la administración Clinton porque Boris Yeltsin era un cobarde. Ahora, lo que muestran los archivos desclasificados es la presión continua para expandir la OTAN hasta la frontera rusa, con Yeltsin oponiendo una resistencia débil, Primakov oponiendo una resistencia real, especialmente durante la campaña de bombardeos contra Serbia, pero siendo destituido porque Estados Unidos quería que fuera destituido. But being removed because the US wanted him removed. Now, and replaced Ahora, y reemplazado en las discusiones con los estadounidenses por ese otro traidor ruso, Anatoly Chubais, actualmente residente en Israel, prófugo de cargos de robo masivo en Rusia. Así que, lo siento, esto suena un poco enfadado, pero es necesario mostrar que lo que comenzó con la propuesta de Molotov en marzo del 54, y me alegra que lo hayas mencionado, Nima,
se ha repetido a lo largo de estos años como parte del plan de guerra continuo de Estados Unidos, el plan de guerra europeo, el plan de guerra alemán. Y esos planes de guerra, si acaso, están resurgiendo con enormes sumas de dinero. Ahora, planteaste una pregunta importante, Nima. ¿Por qué pagan los europeos? ¿Es esta una propuesta de guerra perdida para los estadounidenses? Esa es la administración Trump. Hay más de nosotros que no estamos de acuerdo. El cálculo de la administración Trump es que, al secuenciar correctamente las guerras, al evitar perderlas, como insiste el general Kane, al hacer demostraciones ejemplares de aniquilación y poder de fuego, shock and awe, la frase ha cambiado de una administración a otra, pero el significado siempre es el mismo. Haciendo esto, Estados Unidos puede obtener beneficios, obligando a sus amigos y aliados a pagarle para protegerlos de una Rusia a la que pretenden seguir combatiendo. Y la ideología necesaria para convencer a las opiniones públicas europeas es ahora una serie de farsas. El Novichok fue una farsa. En 1954, la Unión Soviética y el Presidium creían que existían partidos políticos serios que se oponían a este tipo de rearme y remilitarización, pero eso ya no existe. Eso ya ha desaparecido bastante. Así que podemos hacer una comparación histórica muy interesante. Rusia es ahora más fuerte frente a Europa de lo que lo era entonces. La OTAN es más fuerte de lo que lo era entonces. El peligro de un conflicto nuclear entre las dos potencias es posiblemente mayor ahora que entonces. Pero la determinación de Estados Unidos de continuar la guerra es la misma. Y eso no se puede resolver con una victoria rusa en Ucrania. Simplemente pasaremos a otras plataformas. Por eso la negociación para, entre comillas, poner fin a la guerra se centra en preservar una Ucrania reducida, que permanecerá, de forma similar a lo que fue Idlib para los turcos contra Siria, como una punta de lanza permanente dirigida contra Rusia, mientras Polonia se rearma, Alemania se rearma, y así sucesivamente. John, realmente siento que pongo como Idlib en Ucrania para continuar el conflicto. Y ciertamente lo hacen. Y los banderistas, los azovistas, los neonazis tienen todo el, llamémoslo, equipamiento mental, la ideología del odio racial, el odio religioso, y así sucesivamente, como se tenía en Idlib. En segundo lugar, no hay otra forma de empleo. Estas personas no pueden perforar pozos de petróleo, no pueden cultivar maíz, no pueden conseguir que las gallinas pongan huevos, no pueden realizar un comercio normal con sus vecinos. Son una economía militar, una fuerza de mano de obra mercenaria. Han vivido de la desviación corrupta del dinero que fluye hacia el armamento ucraniano. Han vivido del contrabando. Ahora viven de ser contratados como mercenarios para Estados Unidos en África y en otras partes del mundo. La desnazificación de Ucrania es, en este sentido, imposible. Pero lo que la parte rusa debe hacer es contener esa Idlib lo más pequeña posible, poner una zona de amortiguamiento lo más grande posible alrededor de esa Idlib, en torno a Leópolis, digamos, el núcleo de los ataques alemanes racistas contra judíos, polacos y rusos durante la Segunda Guerra Mundial, para aislarla del resto del mundo civilizado y dejar que se convierta en un problema, como bien entienden los polacos, para Polonia y especialmente para Hungría. Así que sí, ese es el sombrío futuro que se avecina. Una Ucrania dividida, una Idlib alrededor de Leópolis, entre Leópolis y Kiev. Puede estar gestionada por oficiales retirados del Estado Mayor canadiense. Puede estar gestionada por agentes de inteligencia británicos y estadounidenses. Puede estar gestionada por empresas mercenarias estadounidenses, como todos ellos proponen para ganar dinero. Sin embargo, recordemos que el presidente Putin dijo, como política rusa, que la presencia de fuerzas extranjeras en Ucrania las convierte en objetivo para nuestra destrucción. John, you mentioned something I think it's so important. John, mencionaste algo que creo que es muy importante en cuanto a la posible escalada entre Rusia y la OTAN.
¿Crees que Europa está en una posición en la que algunas personas en Europa, no estoy seguro exactamente de quiénes, podrían escalar la situación de tal manera que involucraran a Estados Unidos en el conflicto? Porque sabemos que la administración Trump es incapaz de gestionar cualquier otra cosa. ¿Recuerdas que en su primer mandato tuvimos el Russiagate? Tenía todos los hechos a su favor y aún así no hizo nada. De alguna manera, siempre que hablaba del problema, hablaba de otras cosas y complicaba mucho más la situación con su mentalidad simplista. Creo que por eso no es capaz de gestionar nada. Hasta ahora, no he visto a Donald Trump ser capaz de nada en lo que respecta al conflicto en Ucrania. Por eso me da tanto miedo una nueva escalada entre la OTAN y Rusia. Si eso ocurre, no veo a la administración de Estados Unidos capaz de gestionarlo. I don't disagree. We sort of No estoy en desacuerdo. De alguna manera empezamos diciendo que la administración Trump, en particular el Pentágono, la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, esa combinación utiliza la confusión y la incertidumbre como táctica. Y también es una discapacidad política, una desventaja política. Puedes enfatizarlo primero, como acabas de hacer. Son incapaces de resolver ciertos problemas políticos. Sin embargo, creen que son capaces de resolver problemas militares cuando las condiciones son que nadie se les opone. when the conditions are nobody's opposing them. So the doctrine of win, Así que la doctrina de ganar, the doctrine of la doctrina de tener estos edificios hermosos, creo que lo dije la semana pasada, el Old Executive Office Building en Washington, que está junto a la Casa Blanca, era el antiguo Departamento de Guerra, y sus alas representaban la Marina, el Ejército y otras partes de los servicios militares. Es un edificio precioso. No hay nada igual por dentro y por fuera. Durante mi tiempo en la administración Carter, era un placer recorrer sus pasillos y subir y bajar sus escaleras. El mismo Departamento de Guerra en Pall Mall, en Londres, es ahora el Royal Automobile Club. Fue vendido. También está dentro de un edificio muy bonito, con un jardín encantador. a very beautiful building with a lovely garden. And if one has the privilege of being in Y si uno tiene el privilegio de estar en estos lugares y recordar el pasado, entiende que desde el punto de vista de Trump, la guerra es algo hermoso. Esta es una doctrina terrible, pero reemplaza, cubre, la guerra y la multitud de pecados que acabas de mencionar, su incapacidad para resolver sus propias contradicciones. Bien, si son incapaces, ¿cómo sobrevivirá el sistema estadounidense a la incapacidad de Trump? Respuesta: tendremos elecciones de mitad de mandato. Respuesta: Stephen Miller y los encargados del recuento de votos en la Casa Blanca intentarán manipular el voto para no perder las elecciones de mitad de mandato, y harán lo mismo en 2028. Y militarizas las ciudades y las circunscripciones políticas de Estados Unidos para evitar perder. No lo sé. Realmente no lo sé. Pero tenemos que decirle a nuestro público estadounidense, esto no ha sucedido antes. This has not happened before. This level of militarization. Este nivel de militarización dentro del país. Recuerda cómo existía un movimiento contra la guerra de Vietnam. Y no fue la razón por la que Estados Unidos se retiró de Vietnam. El ejército estadounidense fue derrotado en Vietnam. Ya no podía soportar el coste, ni a nivel interno ni militar, del número de bajas infligidas por el Viet Cong y el ejército de Vietnam del Norte, en un contexto en el que el presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, aspiraba a ser reelegido. Los costes internos y los costes en términos internacionales se combinaron para dar lugar a un movimiento contra la guerra en Estados Unidos y a una negociación para poner fin a la guerra, que terminó con la retirada estadounidense de Vietnam. Pero ahora tenemos a un grupo de personas que están aterrorizadas ante la posibilidad de un episodio de evacuación, como el de Saigón o el de Kabul. Or a Kabul evacuation episode. They're petrified of losing votes. Están aterrados de perder votos, autoestima, dinero y poder. Ahora, ¿qué puedo añadir a eso? Lo has dicho bien, Nima. Si son incapaces de resolver sus contradicciones, las que hemos intentado exponer hoy, ¿qué harán?
Su instinto es la violencia, su instinto es la represión, su instinto es el fraude, defraudar al presupuesto de Estados Unidos, defraudar al contribuyente. Su instinto es, acabamos de verlo, acaban de arrestar, encadenar y deportar a un grupo de trabajadores surcoreanos de una planta que intentan atraer como inversión surcoreana entrante en Estados Unidos. Sus instintos entran en conflicto con sus políticas. ¿Ese es un ejemplo de confusión e incapacidad desde tu punto de vista? Is that an example of confusion and incapability from your point of view? Definitely. John, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Thank you so much. No debería tener una sonrisa en la I shouldn't cara. have a smile on my face. Yeah. What we're Lo que estamos discutiendo aquí es serio, más allá de las sonrisas, ¿no es así? Pero gracias por invitarme. for having me. Exactamente. Un gran placer. Talk to you, John. Hablamos pronto, John.